Bueno, este es el primer adelanto de la clase sobre Cátedra de Estudios Afrocolombianos que será dictada al curso 2.7 de la escuela Agualongo. Es una escuela del colegio INEM en la ciudad de Pasto. Bueno, teniendo en cuenta que la clase va dirigida a alumnos de segundo grado, quiero dejar en claro que intentaré manejar un lenguaje muy sencillo. Primero, quiero empezar a contar un poco de la historia sobre la descendencia africana en nuestro continente y del proceso de reivindicación de sus derechos y actualmente el cómo debemos hacerlos partícipes en todos los procesos existentes en nuestro país. Quiero empezar a contar, niños, esta historia recordando algo que ya vimos sobre los continentes. Acá pueden estar viendo el continente América, África, Europa, Asia y Oceanía. El continente América es todo lo que aparece en rojo. En la parte de abajo está Suramérica, donde está Colombia. El continente negro que sale en el dibujo es África y el continente azul es Europa. Yo les quiero contar una historia de alguien que hace mucho tiempo atrás vino desde el continente azul, que es Europa, vino al continente rojo, que es América. Y entre tantas cosas que pudo haber traído y que compartimos con esos señores, también trajo unas personas del otro continente que es África, que eran los africanos. Ya les voy a explicar un poco más. Bueno, niños, la historia empieza también con ese señor que vemos en la foto, que es un retrato de Cristóbal Colón, se llama él. Él era una persona española del continente de Europa, el continente azul que aparecía en la imagen anterior. Vamos a repasar de una vez algo que ya hemos aprendido. El señor Cristóbal Colón era un navegante. Don Cristóbal Colón, como ya lo dije y lo podemos ver, era un navegante. Él era apasionado por navegar, por andar en los barcos. Él era un señor quien la corona española, que era el gobierno en ese tiempo, le mandaba a hacer viajes, a expediciones, a búsqueda de nuevas tierras, porque él era, como ya les dije, navegante. Para que lo tengan claro, esta historia pasó hace muchísimos años atrás, hace más de 500 años. En ese tiempo, y actualmente en España, los gobiernos eran por reinados. Existía la reina y el rey. En aquel tiempo, mucho tiempo atrás, niños, Cristóbal Colón pidió prestado 3 barcos que quería hacer un viaje, le dijo a la reina. La reina le prestó los barcos y le dio dinero para que Cristóbal Colón se fuera a investigar y a conocer nuevas tierras. En ese viaje, con los 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, Cristóbal Colón atravesó el océano como vemos en el mapa, quiero que vean el mapa, y se vino desde el continente de él, que era Europa, atravesó el mar
y llegó al continente de nosotros, llegó al continente de América. Cuando Cristóbal Colón llega a América, nuestro continente, él se da cuenta y conoce unas nuevas culturas, conoce nueva gente. Quiero que miren con las imágenes para hacernos unas ideas de cómo vivíamos. Eran los que llamamos actualmente indígenas y en ese tiempo eran toda la tierra de América era indígena. No existía como hoy en día los carros, la ropa, los edificios, no. Como vemos en la imagen, ellos vivían en chozas, comían de la tierra, vivían con poca ropa, eso no se preocupaban mucho por esas cosas como hoy en día. Eran una raza completamente diferente. Se llamaban la cultura indígena y habían muchísimos grupos en toda América. Habían indígenas que hablaban diferentes idiomas, indígenas que se vestían diferentes a otros, habían indígenas como los de la foto que vivían al lado del agua, otros vivían en las montañas. También podemos ver una foto de otra casa, de una casa de los afrocolombianos. Es una foto que ya van a entender más adelante. Ellos también pertenecen y son una cultura de indígenas que trajeron de otro lado a América Latina, a lo que actualmente conocemos como América y Colombia. Antes de que los españoles llegaban, en lo que se conocía como la América India, cuando llegaron a este continente americano, ellos encontraron lo que se ve en la imagen. Vivían felices, comían del río, comían de la tierra, no habían peleas, no habían problemas como hoy en día por gobiernos, por presidentes, por alcaldes, niños. Yo creo que ustedes han escuchado. Y en ese tiempo, hace muchísimo tiempo atrás, hace más de 500 años, niño, eso es hace mucho tiempo atrás, esas peleas no existían. Vivíamos como lo muestra la imagen, en paz y en armonía, todos los pueblos indígenas que habitaban en América. Y acá con esas dos fotos seguimos la historia, niños, de lo que pasó en ese tiempo. Después de que Cristóbal Colón quiso venir, él llegó a América. Y mire, en la primera foto se ven los señores indígenas como no sabemos si asustados o felices porque vieron que llegaron unos barcos. Cuando eso, los señores indígenas no conocían esa tecnología, no conocían los barcos, no conocían eso tan grande, por decirlo así, aunque ellos tenían sus propias construcciones, los indígenas, y tenían su propia cultura. No conocían era la cultura que acababa de llegar, como lo vemos en la segunda foto, que se ve gente como con cascos, tienen como unos bastones, tienen sombreros. Ellos son los españoles que se acaban de bajar de los aviones y llegaron al pueblo donde solo habían culturas indígenas, los españoles. Acá vemos cuando llegaron los españoles. También vamos a recordar una clase que tuvimos con ustedes que fue sobre los continentes de los productos que llevamos a ese continente y los productos que ellos nos trajeron. En ese momento empieza a pasar todo eso. Los españoles cuando llegaron acá a América no conocían
las culturas indígenas, no conocían las lenguas indígenas, no conocían el maíz, no conocían el tomate, no conocían la papa y muchas otras comidas que nosotros teníamos. Ellos también llegaron con cosas nuevas, como por ejemplo el español. Antes hablábamos lenguas indígenas. Nosotros hablamos español porque los señores nos enseñaron. También nos trajeron la religión. Ahí se puede ver que hay unas banderas y unos padres. Ellos también, les repito, nos trajeron la religión católica. Esto es una historia que nos cambió a todos. La llegada de los españoles. Mire que ahí podemos ver cuando se estaban bajando de los barcos cómo eran que ellos se vestían, muy diferentes a lo que vemos en la foto, a los indígenas también. Indígenas se vestían sin camisas, sin pantalones, andaban diferente a los españoles que ahí los podemos ver, todos con zapatos, con pantalones, con gorros, con lanzas, eran muy diferentes. Ahí podemos ver las dos culturas que se encontraron, los españoles y la cultura indígena. Y ahí va la historia que les quiero contar. Cristóbal Colón cuando llegó, que trajo, ahí vemos más foticos de cuando los indígenas lo reciben, que ellos traen la cruz que significa la religión, y en la foto de abajo que también no sabemos si estaban felices o asustados, ellos lo recibieron varias veces porque Cristóbal Colón no hizo un solo viaje, niños. Cristóbal Colón vino la primera vez y se dio cuenta todo lo que había y se dio cuenta que los indígenas tenían otras riquezas muy diferentes a las que ellos tenían. Tenían cosas muy lindas y chéveres que los españoles no tenían. Entonces Cristóbal Colón se devolvió para España y volvió a hacer otro viaje. Cuando él hizo los segundos y tercer viaje, él trajo de otro continente de África, que es el continente que yo les mostré en negro, él trajo a las personas que vivían allá, que se llaman africanos y son personas de color negro. La piel son los negritos, los afrocolombianos, los afrodescendientes, los niches, los negritos y como muchas otras formas nosotros las conocemos. Pero la forma correcta es afrocolombianos, para que ustedes entiendan, niños. Gente que vino de África, pero que viven en Colombia. Afrocolombianos. Una de las cosas malas que trajeron los españoles niños fue una forma de pensar. Ellos pensaban que la gente de África, esos niches, esos negritos, ellos pensaban que no eran humanos. Imagínense, ellos pensaban que los africanos eran como animales, que no sentían, que no les daba hambre, que no tenían sentimientos, que no tenían amor, que no, ellos creían que los africanos eran otras clase de personas que no tenían alma y los empezaron a tratar mal, no los trataron bien. Miren cuando venían a América otra vez, Cristóbal Colón los trajo porque los quería poner a trabajar mucho y no les pagaba. Se llaman esclavos. Los hicieron esclavos a la gente de África solamente por ser de color negro, niños. Esclavos son personas que solamente trabajan para nosotros sin que uno les pague, si uno les pega, uno los regaña y así como si ellos no les dieran tristeza. Esos son los esclavos. Y cuando venían en los barcos, mire,
en la parte de abajo se ve, en las fotos, se ve que en la parte de abajo de los barcos los metían ahí. No tenían camas ni tenían comodidades, sino los dejaban ahí todos amontonados. Y a veces llegaban unos muertos. Y en la otra foto también se ve como los todos amarrados todo el día. Los tenían amarrados todo el día y los traían desde África, pasaban el mar y venían al continente de América como esclavos a trabajar muchísimo. A eso los traían. Una de las razones por las que la corona española, Cristóbal Colón, trajo a la gente de África como esclavos era porque eran personas más grandes, más fuertes, con más resistencia. Entonces Colón con los indígenas se puso un poco grosero, niños, no fueron amigos. Cuando Colón volvió, empezó a pelear con los indígenas, empezó a quitarles las tierras, empezó a correrlos, empezó a prohibirles que hablaran en otras lenguas que no fuera el español, empezó a pegarles y a regañar a los indígenas porque ellos creían en otro Dios que no era la religión que ellos traían. Empezaron a pegarles a los indígenas porque estaban buscando el oro, porque los indígenas tenían harto oro. Entonces Cristóbal Colón quería todo el oro y les pegaba por quitárselo. Entonces él trajo ayuda, que eran los africanos, que eran personas más fuertes, y los traía como se ven en esas fotos, amarrados como esclavos. Los niños crecían desde pequeños como si fueran esclavos, entonces ellos cuando eran grandes pensaban que ellos no tenían sentimientos y que no eran animales y que no eran personas. Entonces se portaban como si fueran animalitos porque desde pequeños les enseñaban. Era algo muy malo, niños, eso no es correcto. ¿Qué tal hacerle eso a las demás personas? Eso hizo Colón con la gente de África. Esa es la historia que les quiero contar de cómo empezaron a llegar los africanos a Colombia, por ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Cómo es que ahora vemos por ahí en las calles a los afrocolombianos? Entonces tienen que ustedes saber la historia de ellos, de cómo llegaron. Ya cuando Colón hizo un tercero, un cuarto viaje, él seguía trayendo esclavos. Mire, ahí podemos ver otra vez en otro viaje que ellos llegan con más barcos, con más personas, con más religiones y cosas que eran nuevas para los indígenas. Y aparte de todo, también traen más esclavos. Ellos iban a África y traían esclavos como los vemos en las fotos. Los trataban mal, les pegaban, no les daban comida, los hacían trabajar muchísimo tiempo porque decían que un esclavo trabajaba lo que hacían dos indígenas, porque a los indígenas Colón también empezó a tenerlos como esclavos, niños. A todas las personas que eran de esta tierra, de América, cuando ellos llegaron, empezaron a cogerlos también como esclavos, a obligarlos a trabajar y a hacer cosas que ellos no estaban acostumbrados. Ellos vivían en paz. Con el pasar de tiempo, los españoles que tenían acá a los indígenas como esclavos y que traían a los africanos, a los negritos como vemos en las fotos, empezaron a tratarlos más mal. Les pegaban frente a todo en los pueblos. Ya acá habían pueblos que habían hecho los españoles, entonces llegaban y cogían a un negrito que ya no quería trabajar y le pegaban bien duro para que los demás les cogieran miedo, como vemos en las fotos. Cuando en los barcos no hacían los que ellos querían, los amarraban y les pegaban para que los demás africanos sintieran miedo.
Y con el pasar del tiempo, los esclavos ya no quisieron ser así. Niños, esa es la historia. Ya les voy contando cómo llegaron los primeros africanos a Colombia, ¿cierto? Llegaron en los barcos como si fueran esclavos, cosa que estaba muy mal. Pero con el tiempo, los africanos se cansaron y dijeron, nosotros no somos esclavos, nosotros somos personas normales que también tenemos sentimientos, también lloramos, también reímos, también queremos bailar, somos normales, somos como los españoles y como los indígenas. Así que miren, la primera foto se ve como un africano le está pegando al señor blanco, al español, porque de un momento a otro ellos empezaron a salirse, a escaparse, a pelear, y no les importaban que tal vez les pegaran más duros, ellos decían que poco a poco ellos se iban a liberar y a defender. En la otra foto vemos también un grupo de africanos con un grupo de señores bien vestidos que son los que empezaron a ayudar en la campaña libertadora. Ya después les contaré de eso. Entonces los africanos con el tiempo empezaron a coger las armas de los españoles, como vemos ahí. Ve, ahí vemos a un señor de África con un arma que ellos no conocían. Pero ellos se dieron cuenta para qué servían las armas, entonces empezaron a usarlas para defenderse y escapar de los pueblos que los tenían así, que los tenían como esclavos. En la foto de al lado vemos a un señor blanco, un español, quitándole el collar y las esposas al señor africano, como diciéndole ya, tú eres libre, tú no eres un esclavo. Y todo este grupo de niñas que vemos africanas también, afrocolombianas, son todas las personas y los señores que salen ahí que empezaron a escaparse cansados. Como ya les dije, nosotros no somos esclavos, nosotros somos personas normales. Y ellos empezaron a escaparse de los españoles muy, muy lejos y empezaron a construir ciudades secretas donde solo vivían ellos. Y hoy en día nosotros podemos ir a visitar las ciudades que ellos construyeron. Mire, acá hay 3 ciudades. Esas ciudades se llamaban palenques. Eran las ciudades donde los africanos salían a esconderse muy lejos de los españoles, muy lejos, donde los españoles no llegaban. Y acá los africanos se reunían como si fuera una familia normal. Podían cantar, podían bailar, ellos hacían su comida, hacían todo lo que ellos hacían antiguamente en África, porque les recuerdo que ellos vienen de otro continente. Acuérdense que ellos pasaron en barco por el océano, pero los traían de África. Entonces, cuando ellos construyeron sus ciudades a escondidas, hicieron como si trajeran un pedacito de África a Colombia. Por eso ellos se llaman afrocolombianos, porque vienen de África, pero han vivido y viven en Colombia. Así que ahora en adelante, niños, cuando nosotros los veamos, sabemos que son afrocolombianos. Ya no les podemos decir negritos, ni el Nietzsche, ni el color negro de piel. No, son personas que vinieron de África y actualmente viven en Colombia. Y construyeron estas ciudades que se llaman palenques hace muchísimo tiempo atrás, cuando empezaron a escaparse de los españoles malos. Y hoy en día, ya cuando pasó todo lo de la conquista española, que es esta historia de cuando vino Cristóbal Colón, el pueblo afrocolombiano, o sea, los señores que vinieron de África, que viven actualmente en Colombia, para nosotros son parte de Colombia.
para ustedes también, niños. Ustedes nunca pueden pensar mal de las personas por el color de piel. Por ejemplo, ellos. Ustedes no pueden pensar que ellos son menos personas o que son más perezosos o que no hacen las cosas bien o que nosotros les podemos pegar. Todas esas cosas que hicieron los españoles y que yo les conté, eso ya se olvidó porque ellos son parte de Colombia y parte de nuestro país. Porque tengan el color de un poquito más oscuro no significa nada. Eso, la piel no tiene nada que ver porque ellos son personas iguales a nosotros. Nosotros somos iguales a ellos. Ahí podemos ver una foto de una profesora afrocolombiana. Mire, una profesora en el colegio con otros niños les está enseñando cosas como todos los demás profesores, ¿sí? Somos personas normales y tenemos los mismos derechos, niños. Aquí abajo también podemos ver una niña haciéndole trenzas a otra niña. Les cuento, eso es algo que nos trajeron ellos. La gente de África se hacían esos peinados. Por eso es que ahora nosotros podemos y sabemos y aprendimos a hacernos trenzas, porque fue uno de los regalos que ellos nos trajeron. También cuando ellos empezaron a escaparse a las ciudades que se llamaban palenques, yo les dije que ellos empezaron a hacer lo que hacían en África. Y hoy en día, esas mismas culturas y expresiones que ellos hacían, nosotros también las vemos acá reflejadas, como son el baile. Ellos traían muchos ritmos con tambores y ritmos musicales que nosotros no conocíamos y que no sabíamos bailar, y que hoy en día son ellos, el grupo afrocolombiano, los que pueden bailar o cantar de esa forma o tocar música de esa forma. Ni los indígenas, ni los de la ciudad, ni nadie más saben cosas como las que ellos saben. Mire cómo se visten, cómo danzan. También tienen muchísimas comparsas, mucha gastronomía, niños. Tienen cosas muy especiales ellos. Gastronomía es la forma de cocinar. Ellos también, el grupo afrocolombiano, tiene características propias, niños. Niños, una línea de tiempo es esa línea que se ve ahí abajo, donde vienen fechas importantes, ¿no? La primera fecha que sale fue hace mucho tiempo atrás, que es cuando la historia que les cuento. Ahí dice, la llegada de los africanos a América. Fue la primera vez que llegaron la gente de África a América, que llegaron como esclavos. Les voy a recordar lo que ya les expliqué. Después miren la segunda línea, dice las primeras fugas de esclavos. Fugas es cuando se escapan. Ahí tenemos la fecha y lo que pasó. La tercera línea, miren la tercera flecha, la formación de los palenques, que eran las ciudades que yo les hablé, donde ellos se escapaban, ¿listo? La cuarta flecha es cuando se reconoce acá en Colombia una ciudad, un palenque. Ya la gente reconoce que hay una ciudad de gente de África y era un pueblo libre, no eran esclavos, sino ya era una ciudad libre. En la quinta línea vemos también lo que yo les conté, dice la revuelta de esclavizados. Es cuando los esclavos ya se cansaron y empezaron a pelearle al español. Después viene la sexta flecha, quiero que la lean,
que tienen un señor, Pedro Romero, que es un africano que empieza a decirles a todos, no, no nos dejemos, luchemos, nosotros somos personas normales, no somos esclavos, y empieza a liderar la independencia, a volverse libres en una ciudad de Colombia que se llama Cartagena. En la séptima vemos la fin de la esclavitud en América. Llega un momento en que la esclavitud ya no se puede, niños, porque todos sabemos que eso es malo, entonces se acaba, ya se acaba. Y los esclavos quedan como personas libres. Después, en 1991, que es hace unos 30 años, hasta ahora, hace poquito, ya en la Constitución dice que Colombia es multiétnica y pluricultural. Multiétnica, tiene muchas culturas indígenas y tiene diferentes culturas, niños. Eso quiere decir que nosotros podemos vivir con la gente de África sin problemas, sin verlos mal y que todos somos iguales. Entonces toda esta historia lleva a un final feliz, lleva a una moraleja o a una enseñanza, niños. Primero fue todo lo que al, a la comunidad afrocolombiana les tocó pasar. Acuérdense que vinieron primeros amarrados, después se cansaron, se soltaron de los españoles, después se fueron a vivir lejos, solitos. Después empezaron, cuando ya se fueron los españoles, empezaron ellos a luchar por sus derechos, a decir nosotros somos normales, nosotros somos iguales que ustedes, nosotros no somos esclavos. Y hasta hace pocos años fue que ya los vemos como iguales. Son estas fotos, mire. La primera foto sale un afrocolombiano y alguien de color blanca cogiéndose las manos. Eso qué bonito, vea, eso es tejido social. Quiere decir que con esa persona y nosotros, que a veces somos blanquitos unos, podemos hacer cosas conjuntas como si fuéramos amigos y hermanos porque somos normales. Podemos caminar felices en la calle, podemos tener un negocio con ellos, pueden ser nuestros profesores, nosotros les podemos ayudar, ellos nos pueden ayudar. O sea, todo eso que a ellos les pasó mucho tiempo atrás de la esclavitud, eso ya no existe. Mire la segunda foto, salen todos alzando la mano y también salen unos niños que tienen manos negritas. Quieren decir, yo alzo la mano, yo puedo, yo también puedo ser el personero del colegio, por ejemplo. Un niño que sea de color más oscuro, negrito, él es igual a nosotros, entonces él también puede ser el personero, él puede ser el mejor del salón, él puede ser el que contesta todas las preguntas. Si ven, niños, eso es la enseñanza que a nosotros nos deja esto. Mire la tercera foto, dos niños así dándose un puño como saludándose. Los afrocolombianos y nosotros somos personas totalmente iguales, niños. Siempre lo tienen que tener en la cabeza y no olvidarse de eso.